Buenas noches. Lo hemos dicho, se ha dicho, que las cárceles de nuestro país está lleno de jóvenes, pero no se ha dicho suficiente que en esas cárceles también hay adolescentes. Por eso, muchas gracias a Saola de estar aquí, porque tú has hecho un estudio de muchos años de los adolescentes que están privados de su libertad, y de ese me gustaría que habláramos. Danos un recuento, o sea, ¿cuántos son? ¿Dónde están? O sea, un poco esta historia, una historia oscura de los adolescentes que están privados de su libertad. Bueno, son alrededor de 1.100, 1.200 quizás los que están internos, privados de su libertad, que son los que han cometido los delitos más graves, porque la nueva ley de 2016 dice que solo deben estar privados de la libertad, y eso es correcto, aquellos que hayan cometido delitos graves, pero hay alrededor de 5.000, poco más, de adolescentes que han cometido delitos menos graves, están sujetos a diversas medidas o procedimientos, se les dan diversas terapias como por ejemplo para adicciones, en fin, esos están afuera. Pero los que han cometido los delitos más graves, que puede ser que estuvieran incluso vinculados al crimen organizado o que hubieran cometido delitos violentos, esos son los que están internados en aproximadamente 40 y tantos centros de internamiento. Había 54, no creo que todos estén todavía abiertos porque se redujo la población. Antes de que se aprobara la nueva ley había inclusive sanciones que podían ser por 15 o 20 años, lo cual estaba realmente fuera de todo parámetro, porque no es el tener internada por sí mismo a una persona, y menos a una persona menor de edad, tiene un impacto mucho más severo sobre ellos cuando se les interna. Estamos hablando de 12, 13, 14 años, bueno, ahora hasta 17 años. Estamos hablando también de mujeres, Sí, claro. niñas, adolescentes. Así es. ¿No? Cuando dices delitos graves es homicidio, secuestro. Por supuesto, o robo con violencia, violación, todos esos pueden ser los delitos graves, pero no es de 12, sino de 14 hasta antes de cumplir los 18. Antes de los 14 se supone que si cometen un delito grave deben estar sujetos a medidas de orden social, de protección, como en el DIF o en otras instituciones donde reciban atención. Pero hablemos de los, digamos, primero de los 5,000 que están afuera. Okay. Me parece bien, y sin duda es un logro, que no estén en un internamiento, porque eso no garantiza el interés superior de los niños, claro, en términos de generar su capacidad o poder apoyar el desarrollo de su personalidad. En teoría, en ley, ¿qué es lo que supuestamente se les está brindando siendo adolescentes que están pagando una sentencia, pero fuera del internamiento? ¿Qué es lo que supuestamente debe estar pasando ahí? ¿Van a pláticas? Exacto. ¿Si tienen acción? O sea, porque... Dependiendo del delito que hubieran cometido, se supone que las medidas deben ser acordes a la gravedad y al tipo de delito, ¿no? Supongamos que si tenían un problema de adicción, tendrían que estar tomando allí algún tratamiento para tratar de lidiar o de vencer esas adicciones, o tienen que tener también terapias a la de sus padres si lo que había era una problemática familiar, de violencia, etcétera, o si alguien cometió un delito por alguna infracción de tránsito, se les ponen medidas de restricción, que no salgan tales días o que estén en casa tales horas, ese tipo un poco de medidas para contener, para controlar, para evitar que vuelvan a cometer delitos, como más bien medidas de tipo pues disciplinario, para evitar nuevas... que incidan en un delito Exacto. más grave, etcétera, en una cadena. Exacto. Sin entrar al tema, me quedo con la sensación de que hay mucho que hacer ahí, porque yo no veo Claro. un sistema de protección integral a la infancia, como decíamos antes, con las capacidades para brindar ese tipo de acompañamiento. Pero bueno, hablemos de los que están, digamos, la expresión más dura, un adolescente, 15 años, que está internado con una sentencia pues, de años. Tú has estudiado, y me gustaría que dedicamos el programa a eso,
¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los perfiles que estás viendo? O sea, más allá que ahorita entremos lo que debe pasar en el centro de internamiento, pero hablando del perfil, ¿cuál es la historia de este joven que a los 15 años, bueno, está adentro, literalmente, por un homicidio, un secuestro? Así es. ¿Qué hay atrás de él? O sea, ¿por qué hubo una fractura? Ese fue exactamente el estudio que nosotros realizamos, que incluso lo que intentó ver si existía alguna correlación entre situaciones de vulnerabilidad y los delitos violentos. Y sí, realmente encontramos que absolutamente todos los adolescentes que están internos en estos centros, si ponemos, digamos, la media, las circunstancias media de todos los adolescentes del país, en educación, en circunstancias socioeconómicas, en salud, en vivienda, en trabajo, en todos los indicadores que uno pueda pensar, en todos y cada uno son adolescentes que están por abajo, es decir, desadolescentes, vulnerables y, si pudiéramos decirlo de otra manera, adolescentes que no han tenido la capacidad de gozar, de ejercer todos los derechos que tienen los niños, incluso desde su primera infancia, porque es allí también donde comienzan a surgir una serie de problemas, y esto es lo que observamos en esos adolescentes. Nosotros hablamos ya con 730 de esos adolescentes que están privados de libertad, que es la quinta parte, es decir, tenemos como un mapa, una idea muy completa de cuáles son esas historias, qué es lo que pasó. Y estas historias vienen de muchos problemas que no se atendieron oportunamente en la primera infancia. Violencia de género, violencia en la familia, violencia en las escuelas, deserción escolar, padres que tienen también una situación muy precaria. Déjame ir un corte y regresamos, porque esto pone en tensión. Porque si estos adolescentes vivieron desde que nacieron violencias de todo tipo, en plural, así es, de una manera simultánea, interdependiente, esto nos lleva a que, y lo pongo de tal manera, que aun cuando estos jóvenes reciban apoyos económicos, y en ese sentido no hay duda que la propuesta del presidente de enfrentar y tratar de tener esta realidad de que muchos jóvenes se ascriben a las violencias, pues tiene fundamentos más complejos, más difíciles, más duros, que no se resuelven solamente con la transferencia. De eso lo haremos regresando del corte. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018 de INEGI, en nuestro país hay 310 centros penitenciarios y de tratamiento o internamiento, de los cuales 54 son para adolescentes. Este mismo censo señala que al término de 2017, la población de adolescentes en estos centros ascendía a 1.624 personas, 1.521 hombres y 103 mujeres. De acuerdo con la doctora Elena Azaola del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, las instituciones de internamiento carecen de los medios, la orientación, los profesionistas especializados, los programas idóneos y de la atención integral que estos adolescentes requieren. Por ello, tal como señala la investigadora, México debe construir una política de reinserción social para los adolescentes, puesto que lo que se halla en juego es la posibilidad de dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad, o bien la de arraigarlos en una carrera delictiva. Elena, en esa dimensión de la complejidad que has documentado en tus investigaciones, de que atrás del hecho delictivo hay una historia que va desde el hogar, la escuela, así es, todo el trayecto en esos 15 años, y dentro de esto me hablabas de violencias, abandono escolar o violencias, adicciones. ¿Cuáles son los patrones, si se pueden establecer, para mostrar esa complejidad que no resuelve una transferencia a un joven que probablemente tenga 16 años, puede haber terminado la secundaria, pero los detonantes primarios, déjame usar esa expresión, de la vida que ha ocurrido, son muy complejos? Sí, digamos que comencemos, es un conjunto de factores los que influyen en que estos chicos, sobre todo los que llegan a cometer delitos muy graves, delitos violentos, incluso
una serie de delitos violentos, no es un solo homicidio, sino pueden ser muchos. ¿Qué hay detrás de estos chicos? Pues como decíamos, hay chicos que sí pueden tener situaciones de precariedad, pero no es eso lo que lleva a cometer un delito, ¿sabes? Porque si uno piensa, 53% de niños y adolescentes en el país están en situaciones de carencia, de miseria. No, se necesita reunir una serie de otros factores que son los más graves. Y esto es toparse con padres que por diferentes razones no pueden atender a sus hijos, sea que ellos se separen y no hay nadie más que cumple esas funciones. Niños que se les preguntaba, cuando eras chico, ¿había alguien que estuviera en tu casa, que te preparara de comer? Había muchos niños que no había quien les preparara de comer, no había quien los llevara al médico, no había quien los acompañara en las labores de la escuela, o niños que tenían padres con problemas de alcohol o de drogas y no hay programas para atender a esos niños. O sea, esos niños viven en un infierno que ellos no pueden entender. O ponerse, por ejemplo, en el zapato de un niño que sistemáticamente, no una cuestión aislada, sistemáticamente ve cómo patean, maltratan, insultan a su madre. Ese es la mejor preparación que puede haber para que un niño el día de mañana sea capaz de cometer los delitos más graves. ¿Por qué? Porque si te pones en los zapatos de un niño de 5 o de 6 años, no hay nada más tremendo que pueda ocasionar el derrumbe de su universo que ver que le golpean de esa manera a su madre. Entonces hay niños que uno les preguntaba inclusive, ¿quién es la persona que más te ha ayudado, en la que más confías? Yo no confío en nadie. Entonces un niño que a los 15 años ha llegado a la idea de que no hay nadie en quien confiar en el mundo, tenemos que preguntarnos, ¿qué ha vivido antes? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Pues porque una y otra vez son niños que no solamente vivían en situación de violencia en la familia, sino que no encontraron a nadie que les apoyara, que se hiciera cargo de ellos, que los consolara, que los protegiera. Que los acompañara. Y eso pone en tensión la hipótesis o la idea de que el detonante fundamental para que un adolescente se vincule a actividades graves, ilícitas, o sea, estar vinculado al crimen organizado, etcétera, etcétera, es solo lo económico. O sea, atrás hay esta historia. Y yo me recuerdo del estudio que hiciste, que tiene estudios, bueno, más bien está documentado y tienes ahí los casos de vida de jóvenes que aparte, bueno, niños que fueron violentados, o sea, que alguien, hubo abuso sexual de él. Exacto. Y genera, obviamente, un rencor, un enojo, cuando sabemos que el principal espacio de abuso, de violaciones a niños son los hogares y son gente cercana. Entonces genera pues esta ruptura, este coraje, este enojo que tú documentaste y que nuevamente insisto, no es real, por lo menos como lo que tú has demostrado, que el principal detonante de que un joven adolescente se vincule es la falta de ingreso. No, no es el único factor y no es quizás el que tenga el mayor peso. Como estaba señalando, por ejemplo, de las niñas. En las niñas que han llegado a cometer delitos sumamente graves, lo que está casi siempre por detrás son abusos sexuales. Pero insisto, no es solo el abuso sexual, sino que no se atendió. Nadie le escuchó, nadie atendió eso. Y ese rencor, como bien dices, ese dolor, ese vacío, quedó ahí enquistado, no fue atendido, y en el momento en que esta chica crece, tiene un novio y le cuenta que el tío, que el abuelo, que el padrastro la violó, nadie le hizo caso, y van y matan al tío, al padrastro, etcétera. ¿Por qué? Porque no se atendieron las cosas a tiempo. Lo mismo en la escuela. Encontramos cosas el abandono de la escuela es un factor desencadenante primordial para que estos niños se vinculen. Entonces, ¿por qué los niños abandonan la escuela? Es impresionante, no es solo que no tienen recursos y necesitaban trabajar. Eso puede ser un factor, pero en realidad los expulsan porque ese niño está demostrando problemas en la escuela. Y como no, si en su casa la violentan, él llega
y hacen lo mismo en la escuela. Pero en vez de que la escuela tenga programas y sepa atender y acoger y no dejar ir a esos niños, los expulsa con toda facilidad para quitarse de problemas, Y en ¿no? ese sentido está un estudio que hizo CEIDAS hace unos 5 años, en el cual hizo la investigación sobre la magnitud de las violencias en las escuelas. Y una de las causas porque los jóvenes adolescentes salen es porque en la escuela se vuelve tan violento como, o más violento que la vía pública. Entonces, el pensar que solo es por un tema de pedagogía, de aburrimiento o de precariedad económica, es nuevamente simplificar. Entonces, las violencias en el hogar, en la calle, en la escuela, un México, un espacio social lleno de violencias, genera estos golpes en la personalidad de un niño que lo lleva a que esté internado. Ahora, platícame, ¿qué está pasando adentro del centro de internamiento? ¿Qué es lo que debería pasar y qué está pasando? Sí, en realidad, estos niños que han sufrido todas esas carencias muy graves, carencias que, insistimos, no son solo económicas, afectivas, de cuidados, de protección, son niños que han llegado a situaciones muy extremas por ese desamparo. Hay niños también allí que lo que pasa es que le mataron a su padre, le mataron a su madre, le mataron a su hermana en estas desafortunadas políticas de seguridad que hemos tenido, y no hubo nadie que hiciera justicia, que acogiera a este niño, que le explicara lo que pasó. Y este niño busca ingresar a un grupo de crimen organizado porque quiere saber qué pasó con su familiar, o quiere vengar esa muerte, o simplemente ya siente que la vida no tiene sentido. Entonces, en estas instituciones tendrían que tener programas muy sólidos, profesionales, como lo marca la ley, con personal especializado, bien pagado, dotado de todos los medios, porque los chicos y chicas, en la mayoría de los casos, claro que los podemos sacar adelante, pero requieren esta atención y no la reciben. Déjame ir a un corte y regresamos, porque estás hablando de que haya psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, un grupo multidisciplinario muy complejo que trate de resarcir el daño que ha vivido durante 15 años. Y lo que nos estás diciendo es que el internamiento no se da. Y eso pone, como siempre, la ruptura, un Estado que no logra la reintegración social de un niño. Vamos a un corte. Elena, en ese sentido, finalmente es una administración federal que inicia, lleva 5 meses, y tiene toda la oportunidad y tenemos todo el derecho a exigirle que haga lo que se tiene que hacer, no lo que se puede. Hasta ahora, esto implica recursos, esto implica muchas cosas. Si pudiéramos hacer un listado de lo que hay que hacer, las prioridades, en este caso, que estás hablando de niños que están a custodia del Estado. El Estado es el responsable de construir esa personalidad que ha sido fracturada por múltiples factores, como dijiste. ¿Qué es lo que debería estar pensándose, haciéndose? ¿Cómo podemos plantear esa exigencia para evitar que estos 1000 niños o más no salgan dentro de 4, 6, 7 años pues, con todo el dolor acentuado? Así es, yo creo que tendríamos que estar pensando en centros que les dotaran de todo lo que ellos requieren para capacitarlos, para darles habilidades, para hacerlos comprender por qué ellos se involucraron en estas situaciones. Los estudios que se han hecho en el mundo lo que nos marcan es que las infracciones en el tiempo de la adolescencia casi son una parte del curso normal del ser adolescente, ese retar, ese probar, esa inmadurez, y la gran mayoría de los adolescentes abandonan esas conductas con el solo proceso de maduración psicosocial, emocional, todo eso. Sí, pero depende de que les dotemos de ese ambiente que les permita esa maduración, ese ambiente que les devuelva la confianza en sí mismos, en la sociedad. Hoy en día estos centros, como todas las prisiones en nuestro país, tienen poquísimos recursos, se les abandona, nadie ve que sea importante invertir allí.
Y esto es muy torpe, porque si queremos que esa gente salga bien y salga como un individuo capaz de reintegrarse a la sociedad sana, productivamente, siendo una persona respetuosa de las leyes, el Estado tiene que actuar con ellos bajo el esquema de la ley y de los derechos que estas personas tienen para reintegrarlos. Que no se está haciendo, que no se ha hecho. No, estos niños ni siquiera tienen comida suficiente en estos centros. Ya no digas educación, la educación que tienen es mínima, los programas de atención también son pobrísimos. Esto varía de un centro a otro porque a veces hay directores que se esfuerzan y hacen todo lo posible, pero la verdad es que el Estado paga muy mal a esos trabajadores que trabajan en estos centros o en las prisiones para adultos, no les da la importancia. Hay que decir que el Programa Nacional de Desarrollo sí hace algunos enunciados donde dice que estas poblaciones, que se preocupa por ellos, que es necesario reconocer que hay que invertir en ello. Sí, pero eso hay que aterrizarlo con recursos, con planes, con programas, que no se quede solamente en un porque déjame decirte, enunciado. se me vino encima la palabra austeridad. Digo, espero que no esté habiendo austeridad en el apoyo a estos centros. Donde ya están muertos de hambre, verdaderamente. Donde no hay una comida, digamos, siquiera saludable, nutritiva, no hay no los instructores o los talleres, o sea, no los hay. No. Espero que no se esté reduciendo los recursos. Y hay un tema que has señalado, porque estos niños después de este fracaso que el Estado tiene al no poderlos generar esas capacidades, después viene algo que tú has encabezado mucho, la lucha de lo que llamamos el certificado de antecedentes no penales. Exacto. No debe solicitarse esas cartas de antecedentes no penales. Me parece incluso que ya ni siquiera es legal, que ya ni siquiera se Pero se exige. sigue haciendo hasta donde Pero yo se sé. sigue pidiendo en muchos empleos de manera indebida. Y habría que pensarlo dos veces. ¿Por qué quitarle la oportunidad a esa gente si tú, cuando esas personas salen de un centro penitenciario y no pueden incorporarse al trabajo, ¿a dónde lo mandas? ¿O qué va a hacer esa persona? Otra vez al círculo de lo ilegal, Exacto. de lo ilícito. Sí, ¿no? no. Y muchas veces... Hay que tener programas para reincorporarlos, darles la bienvenida en la comunidad, darles una segunda oportunidad y ayudarles a que ellos una puedan. especie de bolsa de trabajo para ellos. Exacto, ¿no? Eso debería exacto. estar. Digo, Por supuesto. Se dice, y parece de sentido común, pero estas cosas están pasando. Y digamos, hasta ahorita lo que tú observaste en el estudio, no ha cambiado las cosas. No. Digamos, si tú pudieras hacer un recuento era muy de esta interesante, generación. porque yo le preguntaba a los niños cuando estaban en esos centros, a ver, dime, ¿tú crees que vas a salir de aquí mejor, peor o igual que como entraste? ¿Y cuál era su respuesta? Depende. Y tienen razón, luego lo pensé, depende de qué van a encontrar cuando salgan. Si va a haber una familia que los reciba, que los apoye, que los reincorpore, si va a haber oportunidades de escuela, de trabajo, o va a estar el grupo delictivo con el que trabajaba, que es el único que se ocupó de él, ¿no? Entonces depende. Sí, claro, y depende porque finalmente, digamos, el núcleo, el hogar, si sigue habiendo el abuso, la violencia, regresa otra vez a ese espacio. Y en ese sentido, Elena Saula, investigadora emérita del SNI, sin duda una de las voces más autorizadas sobre estos temas. Muchas gracias por estar en México Social. Para poner un acento, no hay duda, tenemos que evitar que los jóvenes se vinculen, pero tenemos que aprender lo que los estudios nos dicen. Las causas profundas de por qué un niño se incorpora va más allá de la precariedad económica. Tiene que ver con la historia de vida. Y por eso debemos realmente ser muy cuidadosos y cautos. No hay una respuesta unívoca a un problema tan duro, pero sobre todo tenemos más de 1000 niños en las prisiones. Eso debía ser una prioridad de hoy. Gracias, Elena. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a ti.